así es un derecho internacional. Claro. Que cada país tiene libertad de aceptarlo o no. Entonces viene el discurso. Pero el hecho que está en juzgamiento no es un tema político, es un tema, un delito cometido. ¿Y qué dicen los juristas? Ojo, el que valora si es un tema jurídico, político, es el país asilante, no es el país en el cual está jugando la persona, es el derecho internacional. Entonces, el que me titúa, si el tema se categoriza como político en México, no Perú. Y eso tiene sentido, porque justamente si pido asilo en un país que está siendo hostil, el país hostil va a decir que es un tema jurídico, delito común. Pero la Convención Internacional te dice, no, el que meritúa es el país asilante. Pero México meritó esto como político y como tal, no hay nada que reprocharle en ese punto. También pienso lo mismo, no hay nada que reprocharle porque ahora, viéndolo de un punto de vista más objetivo, el tema es político, ¿no? Porque es decir, ella ha sido ministra de Castillo, está en juicio por este intento, como se llame, de golpe, pero digamos no se le ha probado nada, ni hay ninguna hecho flagrante que la lleve a haber cometido un delito, propiamente dicho. Y por otro lado, las relaciones entre México y Perú, pues hace tiempo que no son buenas. Y últimamente el Congreso peruano declaró persona no grata a la presidenta de México. O sea, tampoco es que las relaciones sean como una calma tranquila, ¿no? Están tensas las relaciones, en ese contexto se produce este asilo. México procede de una manera que es legalmente correcta y lo que procede ahora es que le den el salvoconducto y que se vaya, ¿no? Todo lo que tienen de 2 para abajo, por cierto, que todos, y todo lo que he mencionado, que se van a sumar a eso, no tienen forma de subir. Y si no tienen forma de subir, ¿en qué va a quedar esta elección? Pues López Aldea y Keiko. Y eso va a quedar. ¿Y eso qué te puede llevar? Cuando se polariza, pues el 50% de gente que no sabe por quién va a votar. Cuando se polariza, como dicen, juega A o B. Claro. ¿Qué te puede llevar? A bancadas parlamentarias que pueden tener hasta mayoría entre Keiko y López Aldea. Y esto es la segunda vuelta, sería casi anticipada en la primera. Que estamos encaminando a eso. Y eso está pasando en un momento en que la situación económica se complica, porque el Perú, ya lo dicen incluso afuera, ha caído ya en lo que se llama la enfermedad holandesa. Pues el Perú, el exceso de dólares que está viniendo por los minerales, y justo hoy día estaba viendo los precios del cobre y el oro que siguen subiendo, está provocando que el tipo de cambio se caiga y se caiga y se caiga. Y la plata también está alta. Claro, también pues. Entonces, eso está provocando que no haya, por ejemplo, qué tipo de exportación a este tipo de cambio puede ser rentable. Creo que la materia prima sí, porque la materia prima es indiferente al tipo de cambio. El precio del cobre y del oro se fija afuera. A ellos, cuánto esté el tipo de cambio, mucho no les importa, solo para sus gastos locales, pero a los otros exportadores que quieran entrar en el mercado se les hace muy difícil. ¿Cuál fue la razón por la que encarcelaron a Betsy Chávez? Bueno, a Betsy Chávez primero el Congreso la suspende, ¿no? Betsy Chávez tenía el aforo por ser congresista de la República. Luego, bueno, en verdad habría que partir de los hechos del 7 de diciembre, en donde se derroca el gobierno constitucional del presidente Pedro Castillo, se apresa al presidente constitucional y luego sucede ya una persecución, digamos, amén de la tragedia de los asesinatos de más de 50 peruanos que consolidan este régimen de Dina Boluarte, y continúa una persecución que, digamos, continúa desde donde fue siempre, digamos, el golpe, ¿no? Donde se gestó el golpe de Estado,
que fue desde el Congreso de la República. Empieza una persecución contra Roberto Sánchez, principalmente Betsy Chávez, Aníbal Torres, principalmente ellos, logrando con Betsy Chávez suspenderla de sus funciones de congresista y con ello quitarle, digamos, el amparo de protección que gozaba, digamos, por ser congresista. A partir de ahí, el Ministerio Público solicita una prisión preventiva, la cual en un primer momento es denegada, recurre nuevamente el Ministerio Público y en esa oportunidad ya la sala penal presidida por San Martín Castro declara fundado el requerimiento. Ella es detenida en Tacna, ciudad de donde pertenece, además es elegida, y es apresada esperando con dignidad que vengan sus carceleros. Ese hito también es muy importante porque, digamos, destruye toda esa falsa narrativa de que Betsy Chávez quiso fugarse. Si Betsy Chávez hubiese querido fugarse, mientras mediaba la orden, podía en 30 minutos haber cruzado la frontera con Chile, entre Perú y Chile. Pero bueno, ya son situaciones que nos vamos a ir alejando, pero lo principal es que ella es apresada. Ahora, hay que reconocer y sobre todo ser bastante claros. Betsy Chávez no es una condenada, no es una sentenciada. Betsy Chávez ha sufrido un encierro solamente por su condición de procesada, es decir, de primero investigada, luego procesada, arguyendo el Ministerio Público que ella tenía, digamos, o que sobre su conducta se podía inferir algún peligro de obstaculización y de sustracción, lo cual nuevamente se ha quedado demostrado que nunca hubo, pero lo que sí está demostrado también que hubo contra Betsy Chávez es un trato de enemiga, ¿verdad? Betsy Chávez es una enemiga, una clara enemiga. Eso es lo que se conoce, sin tampoco ahondar en la parte, digamos, dogmática, pero se conoce como el derecho penal del enemigo. No es una procesada cualquiera, es enemiga de un sistema, es enemiga del régimen que hoy tiene el control político del Perú y por tanto el trato es desigual. Eso es un poco, en líneas generales, lo que sucedió y por qué Betsy Chávez tuvo que sufrir este injusto encierro, ¿no? ¿Tú crees que el Estado tenga la capacidad de gente honesta para todo ese circuito de ilegalidad lo puede tener? Garitas que dejan pasar camiones, unas aduanas en el aeropuerto, que con documentos que imagino que no son verdaderos se porta y que eso es mercurio ilegal por proveniente de Bolivia hacia Maravilloso y Puno. ¿Tú crees que tiene el Estado eso? Y el segundo Lo que pasa es que creo el que segundo esa tema pregunta es bien importante, César, porque me lleva a un segundo tema que es, hay que refundar la policía. Y la policía lamentablemente está involucrada y muy involucrada en todo, y se presta para todo este problema que hoy, digamos, lo hemos enunciado, que son las economías ilegales, ¿no? Porque los circuitos los cuidan ellos, las no, interdicciones. la política también está involucrada. Y Hay la veces política, de acuerdo, que estamos invadidos, y ese también es otro tema neurálgico, porque ya no es que tocaban la puerta del Congreso, del Ejecutivo, ahora son actores dentro de las entidades. Y acá hay que refundar la policía y aquí paso a dos temas importantes, ¿no? Primero hay que crear una policía con, digamos, con mucha tecnología, bien equipada, pero sobre todo esta policía que se dedica a las investigaciones, ¿no? Recuperar esta policía de investigaciones del Perú, bien dotada, bien capacitada, con alta tecnología. Y por otro lado, refundarla con la policía comunitaria, la policía que no sea represiva, sino la policía que está al alcance de los vecinos, que es tu amiga, que te acompaña, que te defiende, que si ve el parque que está apagado y el foco no está en buenas condiciones, va y te acompaña a reclamar a la empresa eléctrica, y que que no va te y te asalte, acompaña a y que reclamar no al te municipio. asalte, Florela, te acompañe y que no te asalte. Pues ya Y ves que no tú, te asalte y que no te diga no te puedo atender porque no tengo logística. Claro, mientras que al otro lado tenemos a los altos mandos que se compran Audis. O sea, no hay logística por un lado, pero sí se pueden comprar Audis los coroneles, los generales. Entonces es el doble rasero y la doble moral
que hay que combatir, hay que visibilizar, y para eso se necesita el control y la vigilancia ciudadana, el transparentar, y yo digo refundar la policía, porque no es decir vamos a hacer una nueva reforma de la policía, no, hay que refundarla. Estamos hablando otra vez de Petroperú. ¿Qué novedades hay acerca de eso, César? Bueno, se ha publicado el estado financiero de Pricewaterhouse del ejercicio 2024, 770 millones de dólares de pérdida, ¿no? Y ponen en duda la viabilidad de la empresa. Dicho por el auditor, que ha encendido las alarmas y han salido congresistas a decir, oiga, el señor Pérez Reyes dice que va a hacer una reestructuración de deuda. ¿Cómo puede ser posible? Eso es lo que ha movido la semana pasada el círculo mediático que todavía dura, ¿no? Mm, a ver, porque a veces piensan que estamos en contra de Petroperú, que la queremos vender o regalar, ¿no? Las cosas hablan por sí solas, no tenemos o sea, no estamos exagerando. La pregunta que yo planteo, ¿es viable una empresa estatal en el Perú en este contexto o no? ¿Es legal o es viable? Viable, porque mira, yo pienso, por ejemplo, que hay en el Perú todavía un montón, hay cantidad importante de yacimientos mineros que por desarrollar, ¿no es cierto? Pero eso sería viable en el contexto político actual. Económicamente podría ser viable, no tendría por qué no, y esto no es nada del otro mundo. Pero acá en el Perú, cada vez que hablas de eso, te dicen, por ejemplo, no, pero la corrupción, y creo que aquí entramos a un tema de debate interesante, ¿no? La corrupción impide que el Estado desarrolle una fuente de ingresos. No lo sé, ¿qué opinas tú? Mira, el caso de Petro es un tema elocuente, ¿ya? Que es un referente a cosas que podríamos hacer porque maneja cantidades grandes, maneja 5.000 millones de dólares al año de flujo de caja. La pregunta era, ¿por qué llegó a esta situación? Y la respuesta es por un endeudamiento. ¿Y esto cómo es? ¿Quién es responsable? Yo decía, la izquierda y la derecha. Sí, claro. ¿Y por qué decía eso? La decisión de firmar un contrato, sabiendo que los montos en ese momento que firman iban a implicar 4.000 millones de dólares, estamos hablando en mayo de 2014, fue una decisión del gobierno, pero la cosa la dejaron medio hacer, porque su ministro de Economía decidió solamente que tomar un crédito puente de 500 millones de dólares. Como un proyecto de 4.000 millones no tiene cierre financiero, es una irresponsabilidad, ¿no? Y hasta ahí, digamos, pero vamos a etiquetarlo de izquierda. Pero en 2017, el que toma el gran endeudamiento, 4.300 millones de dólares, es un gobierno de derecha, es un gobierno de PPK. Claro. El derecho hubiera sido responsable, no hubiera endeudado. Tu irresponsabilidad mala y responsabilidad del gobierno muchísimo, de izquierda y de derecha. Que parece que querían mejorar un poco su rentabilidad, no sé si es baja la que tienen ahora. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, ha hecho una ley a la medida de ellos. Sí, claro. Un recurso que beneficiara al asegurado, al miembro del FP. Pero lamentablemente no era así, pues, porque pasaban unas cosas. Sigan cobrando comisión, gane o pierde, para empezar. Segundo, no cambiaron en absoluto el monto de las pensiones, que tiene que ver mucho con la edad a la cual se calcula que la persona fallece, que pasaron los 100 años. Tercero, que se obligaron a los independientes que tenían que aportar, tuvieron como ingresos, como deudores. Y cuarto, que se podía el retiro del 95%, aún cuando te jubilases, con lo cual quedabas atado a pensiones que eran más o menos así, con 120.000 soles de fondo, tu pensión es 600 soles. Sí, claro. Entonces, con eso, realmente una burla. ¿Qué ocurrió? Muy silentemente se hizo una gran marcha este sábado,
en protesta contra el CFP. Y Sí. llegó a la Plaza San Martín, cosa que no hace ningún partido político. La Plaza San Martín tiene una capacidad más o menos de 70.000 personas. Se llenó. Y ahí la clase política se asusta. El Fujimorismo sale a echar la culpa al Ejecutivo, a decirle, neutralizado la ley. Falso. Eso no ha ocurrido. El reglamento que hizo el gobierno es dentro del contexto de la ley. Así que no va a decir que ha actualizado la ley. Y luego ha salido Podemos, que votó a favor, a criticar la ley. Y luego la Revolución Popular. Todo el mundo lo ha negado. Y Benito Economía dijo, ni un paso atrás. Hoy día dice, hay que devolver un retiro que vamos a programar hasta 21.600 soles. Y que Fuerza Popular diga que se opone cuando ellos crearon, o sea, el gobierno de Fujimori creó las AFP acá en el Perú. Tal vez algunos no sepan que las AFP se crearon en Chile. La idea de la AFP viene de Chile, de la época de Pinochet. Y acá se copió, también se copió en Argentina, pero allá las liquidaron hace unos 12, 13 años porque no estaban dando resultados. Pero en este momento es que el Perú da las condiciones para invertirse, porque se dice mucho, y no solo acá, que el Perú ya está enfrentando la enfermedad holandesa. El tipo de cambio no permite mayor rentabilidad en la inversión y sí a las importaciones. ¿Cómo harías para combatir eso? Yo creo importante estimular, por ejemplo, el hecho de la posibilidad de que podamos ampliar en el tema de agroexportación de 250.000 hectáreas a 500.000 hectáreas. Creo que es algo fundamental alrededor de impulsar los proyectos que afortunadamente en algunos casos ya se ha avanzado algo, no por mérito del gobierno de Boluarte, pero que se avanzó algo, como por ejemplo pasar de orden regional a orden nacional el proyecto Majesiguas, que te incrementaría unas 45.000 hectáreas aproximadamente. Incluso hay una tercera etapa, me parece, Chavimochic 3. Solamente en eso, solamente en ese impulso, estaríamos hablando de 800.000 puestos de trabajo adicionales. Solamente ahí, aparte de todo lo demás, aparte del impulso que puede generar la gran minería, la formalización de la pequeña minería, el esquema de crédito popular del agro, en fin. Yo creo que es posible generar esa cantidad de puestos de trabajo de manera responsable, ¿no? Muy bien, César. Perdón, Dani, antes que se vaya, si hay que ver votación, para que no se voten a los exportadores y den trabajo, que es tu expectativa, mantendrías este descuento del impuesto a la renta de 29,5 a 20 que le han dado después de haber gozado 20 años, o revertirías. Yo creo que hay que entrar a un esquema de renegociación de algunas cosas. Creo importante tener un enfoque centrado también en el trabajador. Creo que han crecido muchísimo los sectores de la agroexportación. La gran pregunta es si los jornales, si la forma como se le ha retribuido a los trabajadores, también ha crecido al mismo ritmo de cómo han crecido ellos en los últimos 20 años. Y creo que no ha sido necesariamente así. Claro, pero ellos dicen que no, pues si tú le quitas los incentivos o le pones fuerte en el tema salarial, que había justicia, se te va a molestar. Y sencillamente. No, yo no creo. Yo creo que la posición del APRA, por lo menos la que va a tener en esta campaña, que el APRA me ha encargado a mí transitoriamente conducirla, va a ser bastante clara. Va a ser una orientación no de destrucción de la producción de ninguna manera, de promoción de la inversión, sí, pero definitivamente de defensa de los derechos de los trabajadores y de justicia social en algunos sectores que creo que hace falta mejorar las condiciones de trabajo y de remuneración de la gente. Creo que no estoy diciendo nada absurdo con eso. Lo he proclamado en Virú y hemos tenido una gran aceptación allá y creo que vamos a seguir por ese camino. Yo creo que los señores de la gran minería moderna o los agroindustriales son gente sensata con la que se puede conversar sobre estos temas, porque definitivamente hay una presión social importante que viene de abajo, ¿no? ¿Tú crees que son sensatos cuando un presidente del Congreso a bajar 29,5 a 20? Lo que sucede es que dependiendo de la representación política que tengas al frente, a veces puedes manejarte con determinados códigos y creo que con el APRA eso no va a ser posible. López Aliaga lo quería desde empezar a operar y había mucha presión sobre el ministro de Transporte, a decir, ya pues tengo que hacer marcha blanca de una vez. Pero todo está listado de cosas, vía acelerada de su año. Entonces no podía hacer, pues, López Aliaga, si quería hacer marcha blanca ya, parecido, claro, no sé, en campaña electoral. Y esa es la discrepancia que ha habido. Entonces,
O sea, estos vagones que ha puesto ahí, ¿de dónde son primero? Porque decía que eran regalados, Ya ha habido un pago por la donación, que es un tema que no se entiende bien. Ha habido un gasto de transporte, ¿no? Y eso ha sido discrecional absoluta del alcalde. El Consejo Metropolitano supuestamente no tiene facultades para eso. Eso habría que aclarecer. Y la discusión está viniendo porque se comenta más que por un tema operativo, por un tema ambiental. Entonces, como que haya caído del cielo que alguien los compre o que les paguen una cantidad mínima para poder traer. Ese es el tema. Pero la presión de López Aliaga ha sido, quiero que funcionen ya. Y justamente lo que te explicaba era, para que funcionen ya, que en el mejor de los casos es por un año. Y ahora, para sí, completar ahí, Daniel, y mientras se sienta polémica en transporte y López Aliaga, el día de ayer ha publicado el concesionario que dice que no se puede operar antes de un año. O sea, ya oficializó el concesionario que dice que los favorecidos se volvían un año. pero acá puede surgir un tema que, a ver, no lo han visto poner sus vagones y hacer las pruebas, etcétera. Han esperado a que pase todo esto para comenzar a hablar, porque Claro, pues, improvisación total. total, pues, total. Pero ¿cómo es Improvisación. que la autoridad le ha permitido llegar al punto de comenzar a operar su tren si todo esto está cerrado? Lo único que ha hecho es embarcar el modo que el ferrocarril se está andino, llevarlos al Parque de la Muralla. Eso es lo que se ha hecho. Y con eso se quiere combatir toda la evasión y la informalidad que hay en el Perú. Entre ellos el oro, Daniel, ese oro que sale El por oro que Corcheo. estaba viendo que hay un proyecto en el Congreso para El legalizarlo. Banco de la Nación. Sí, el Banco de la Nación va a comprar el oro informal. Caramba. Bueno, si le regalan $2.000 millones a Petro, ¿por qué no? Dirán, pues no. Sí, en fin, y todo esto en época ya Electoral. preelectoral, planteamos todas estas cosas porque evidentemente creo que son temas de agenda, temas de discusión. Se tendrá que llegar a conclusiones se debería, ¿no? A partir de la discusión de estos temas que tienen que ver con el futuro del país. Pero no sé si los 43 candidatos están ocupados en otra cosa, pero ninguno está hablando de temas que tengan que ver con eso. ¿Por qué no explicamos un poco, César, qué cosa es el Reinfo para ubicarnos bien? Este es un procedimiento administrativo que supuestamente con esos, los que están en informalidad, le dan una oportunidad de formalizarse como empresa o como persona natural con negocio. Ya han pasado como 10 años y prácticamente se ha avanzado muy poco. Entonces, desde los gremios empresariales, alentados por su barra brava, han salido a decir que la ilegalidad es consecuencia del reinfo. Y yo creo que hay un tema mucho más profundo que eso que vale la pena analizar. Un tema adicional para completar esto del reinfo como propuesta administrativa. Se venció el 31 de diciembre del año pasado. El Congreso tenía que pronunciarse y el Congreso hábilmente se dijo, lo postergamos 6 meses, o sea, hasta el 30 de junio. El 30 de junio le dejamos la responsabilidad al Ministerio de Energía y Minas. O sea, se sacó el problema en las manos y se lo dejó al Ministerio de Energía y Minas, que creo que muy poco tiene que hacer sobre el tema. Y el ministro ha salido con una propuesta que se llama la ley MAPE, la mediana y pequeña minería, o la minería artesanal y pequeña minería. Pero el tema de fondo es que este esquema del reinfo se posterga o no se posterga esta vía administrativa de ir voluntariamente a tratar de ser formal. Esa es la gran interrogante. Pero ¿cuál sería el incentivo del minero informal para formalizarse, de acuerdo al reinfo? Ninguno, Daniel.